Pedro Urruñuela Nájera, nascut a Logroño, La Rioja, en 1947. És llicenciat en Filosofia i Lletres i catedràtic de batxillerat. Ah, no se sent? A veure, sí. Bé, també és, o ha sigut, inspector d'Educació, professor associat de la UNED, Facultat d'Educació, des de 2002 fins a 2006. Ha sigut també coordinador d'Educació en la Conselleria de Castella-La Manxa i ha exercit de professor associat en la UNED. També va ser subdirector general de l'Alta Inspecció del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport d'Espanya. Ponent i participant en activitats de formació del professorat, especialment les relacionades amb l'organització i direcció escolar, i també la convivència en els centres. Membre fundador i coordinador del projecte Turcana, projecte de desenvolupament de la convivència en què han participat 10 instituts de Fuenlabrada, Madrid. Tesi doctoral sobre la dirección en l'aula, anàlisi i propostes. És membre actiu de la Red Española de Aprendizaje y Servicio. Ese es. Yo voy a baixar porque así te sale mejor. Estupendo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Simo y a Raquel pues la invitación para estar esta tarde con todos vosotros y con todas vosotras hablando de este tema de aprendizaje-servicio, pues que a mí realmente me parece muy importante, me parece muy interesante, y aprovechando pues para poder compartir con todas vosotras y todos vosotros pues estas experiencias que a mí me ha tocado vivir y que ahí están, ¿no? Siendo o apellidándome Urruñuela Nájera, no podía negar mi origen riojano. Son dos pueblos situados a 3 kilómetros uno del otro y muy cerca de San Millán de la Cogolla. Y al lado de San Millán era el pueblo de mis padres. Por lo tanto, siento no poder hablar valenciano, tengo que hablar castellano, pero creo que nos entenderemos perfectamente. Todo lo que ha contado pues es cierto, pero yo de lo que más orgulloso estoy es de haber sido fundamentalmente profesor de instituto me he jubilado con 41 años de servicios y por lo tanto es lo que más cuenta y de donde más he aprendido, aunque otras cosas que luego he tenido oportunidad, como soy muy mayor ya, pues me ha tocado poder ejercer otros cargos, pero lo importante yo creo que es la experiencia del aula y la experiencia del centro y es lo que os quiero transmitir. Y a mí me gustaría empezar con un planteamiento que ha hecho Miquel de la Santa Creu, es decir, que muchas cosas que hacemos de aprendizaje-servicio está conectado a alguna experiencia previa que se le parece mucho, que nos recuerda cosas, etcétera. Yo llegué en el año, era 1982, a un instituto del norte de Madrid, en el cual era un instituto muy complejo, muy grande. Teníamos cerca de 2.000 alumnos y alumnas, teníamos 18 rutas de transporte, era el único instituto de la zona norte y teníamos muchísimos problemas para poder atender la enorme diversidad de alumnos y alumnas que nos llegaban, porque teníamos desde hijos de catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaba relativamente cerca, y que eran chicos y chicas que llegaban a primero de BUP sabiendo hablar perfectamente inglés y leyendo inglés y todo, junto con chicos y chicas que venían de una escuela unitaria, que nunca habían tenido más que el mismo profesor, la misma profesora, no habían trabajado ninguna especialidad, tenían una hora de transporte para venir, otra hora de transporte para llegar, después tenían que ayudar en casa, ir a buscar las vacas o ir a buscar lo que fuera de animales por la Sierra de Madrid, y teníamos un problema muy gordo, muy importante, que a partir de Navidad la mayoría de estos chavales que venían transportados los perdíamos. Pedían la baja, se iban, algo tendremos que hacer, esto no puede ser, no puede ser. Y veíamos que estaban muy preocupados, que les interesaban mucho los temas de naturaleza, los relacionados con el entorno, y se nos ocurrió una
a 3 profesores, nos pusimos de acuerdo, una profesora y 2 profesores, y dábamos ciencias naturales, ética y geografía e historia. Y se nos ocurrió decir, mira, vamos a hacer un pequeño proyecto de 2 meses, 3 meses como mucho, que va a consistir en que vamos a limpiar el río Guadalís, que pasa por aquí y que era objeto de muchas visitas los domingueros para ver, tal, dejaban latas, dejaban plásticos, dejaban muy sucio todo aquello y tal, ¿no? Y digo, y vamos a ponernos de acuerdo los 3 profesores, cogimos los 3 grupos que teníamos y al que le toque salimos una mañana a limpiar el río y al que le toque, en los otros 2 grupos que se quedan, explicamos y nos pusimos de acuerdo en una serie de puntos. Tal, ¿no? Y entonces, pues los chavales se engancharon, estupendo, y venga, y cuando nos toca salir, que a ver si llegamos, salimos, a ver si hacemos esto, explicábamos en clase, nos preguntaban, y vimos poco a poco que iba cambiando el abandono, que iba cambiando la actitud de estos alumnos y alumnas, y conseguimos que ese año el abandono no fuera del 60% como lo teníamos de años anteriores, sino que apenas llegara al 10%. Apenas llegar al 10%. Bien, con el tiempo me pasó lo que cuenta Molière en el burgués gentilhombre, aquello de ese señor que de repente se dio cuenta de que llevaba toda la vida hablando en prosa sin saberlo. Yo me di cuenta también de que habíamos hecho un proyecto de aprendizaje-servicio sin saber que era un proyecto de aprendizaje-servicio. La experiencia que Miquel aludía como importante y a la cual todos hemos coincidido. Algo parecido por lo que comentabas de Ademuz, del Huerto, a mí me recordaba otra cosa. Estos días, no sé si aquí en Valencia ha llegado la noticia, pero en Madrid estamos viviendo un conflicto en un pueblo con un colegio que ha hecho un huerto escolar y el ayuntamiento dice que no le ha pedido permiso para hacer la obra y se lo ha cerrado, se lo ha destruido, le ha multado con 6.000 euros al instituto, unas cosas que dices, bueno, pero hemos perdido absolutamente el norte, ¿no? Bien. Y un poco en todo esto, pues vas viendo la importancia que puede tener el aprendizaje-servicio y varias cosas, enmarcándolo en un ámbito mucho más amplio, en un marco más general de lo que es el centro escolar y la relación con las entidades sociales, ¿no? Cuando me comentaban, es una cosa que se organiza desde varios ayuntamientos, van a asistir personas profesionales de la educación formal, pero también de otros ámbitos educativos. Pues me parecía importante plantear algunas preguntas y tal, ¿no? Yo creo que todos los maestros, todas las maestras, profesorado en general, nos preguntamos siempre una cosa, es decir, ¿cómo podemos hacer para preparar a nuestros alumnos y alumnos para la vida? ¿Cómo podemos educarles para la vida? No educamos para la escuela, no educamos para lo académico, no, es decir, tenemos que preparar para cuando salgan fuera y tenemos que revitalizar, tenemos que hacer mucho más viva la educación que hacemos y que los chicos se sientan a gusto, los chicos se sientan bien, ¿no? Yo creo, luego volveré sobre ello y lo repetiré, pero yo creo que en los 41 años las 2 preguntas que más veces me han hecho a mí, mis alumnos y alumnas, han sido dos. La primera, profe, ¿esto entra para examen? Y la segunda, ¿esto para qué me sirve? Es decir, veremos que el aprendizaje-servicio intenta fundamentalmente responder a esta segunda pregunta. Pero aparte de esto, yo creo que siempre nos hemos quejado, siempre hemos hablado en conversaciones en los claustros, conversaciones en los departamentos, etcétera, decir, oye, ¿qué podemos hacer para abrir la escuela, para abrir los centros escolares, el instituto, el colegio, hacia la sociedad? Para no estar viéndonos continuamente a nosotros, mirándonos el ombligo, como se suele decir. Es decir, tenemos necesidad de abrir, que entre aire fresco, que entren los problemas de fuera, que entren las preocupaciones que se viven en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para conseguir todo esto? Y una tercera cuestión, es decir, ¿y cómo podemos potenciar la cooperación? ¿Cómo podemos hacer que colaboremos más, mejor, con las entidades sociales, que hagamos una piña, que actuemos en sinergia, que no vayamos unos por un lado, otros por otro? ¿Cómo podemos potenciar todo esto? Pues bien, el aprendizaje-servicio yo creo que responde a estas 3 preguntas,
responde a estas 3 preguntas porque además tiene una doble consideración. El aprendizaje de servicio, lo vamos a ver, es una herramienta educativa y además una herramienta educativa muy potente. Yo no digo, ni mucho menos, ni nunca hemos definido desde el aprendizaje de servicio que sea la única herramienta y que sea la mejor y que sea la que nos va a solucionar todos los problemas. No. Decimos que es una herramienta educativa importante, que hay que conocer, que hay que aplicar, que hay que potenciar, porque nos lleva a resultados que ahora veremos que merecen la pena. Pero a la vez no podemos olvidar que el aprendizaje de servicio es también una herramienta social, que desde el servicio que se presta a la comunidad, muchas veces desaprovechamos oportunidades de decir, ¿por qué no vinculamos, siempre que hacemos algo, algo aprendemos? Pero dejamos mucho que podríamos reflexionar, que podríamos aprender, que podríamos incorporar a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento, porque no nos planteamos expresamente la parte de aprendizaje que lleva toda acción de servicio. Yo creo que se trata de unir las 2 cosas y de plantear las 2 cosas. Bien, y desde este punto de vista me gustaría plantearos 3 apartados. En primer lugar, y recogiendo cosas que han salido y que se han planteado desde que empezasteis esta acción, hace ya más de un mes, es decir, ¿por qué hay que trabajar los proyectos de aprendizaje de servicio? ¿Qué razones hay? En segundo lugar, es decir, ¿qué dificultades y qué resistencias podemos encontrar en el trabajo de los proyectos de aprendizaje de servicio? ¿Qué dificultades, qué resistencias? Si somos docentes, porque las vamos a vivir y porque podremos prevenirlas desde dentro. Si somos agentes de educación no formal, trabajadores técnicos de ayuntamiento, en fin, todos los que concurrimos y todos los que vamos a un instituto o a un colegio, porque tenemos que conocer qué piensan, qué resistencias vamos a encontrar para adelantarnos, para prevenirlas, para disminuir su influencia, ¿no? Me parece que es un tema importante. Y por último, qué cosas, qué metodología. Me gustaría plantear 10 puntos, 10 reflexiones sobre cómo trabajar y cómo enriquecer la metodología y los proyectos de aprendizaje de servicio. He entrado en la página de Moodle dedicado a todo esto, he leído los proyectos, he tomado unas notas y muchos de los temas que han salido los retomaré y los plantearé cuando veamos esto. Vale, en primer lugar, dice, ¿por qué hay que trabajar proyectos de aprendizaje de servicio? Y me parece que es muy importante que nos planteemos esto, la importancia del por qué, y me apoyo para resaltar la importancia del por qué en una frase que se le atribuye a muchísima gente. Yo la he visto atribuida a Confucio, la he visto atribuida a Aristóteles, a Nietzsche, lo más contrario de Nietzsche, esta frase, ¿no? Dice, quien tiene claro el porqué encuentra fácilmente el cómo. Yo sí que le he visto decir esta frase a Víctor Frankl. Víctor Frankl, que sabéis que es un médico, psiquiatra, fundador de la logoterapia, y que fue prisionero de los nazis en su tierra, en Polonia, que vio cómo fallecía toda su familia, cómo asesinaban a toda su familia, y él se planteó y él siempre dijo que tenía que sobrevivir porque alguien tenía que contar lo que había pasado y alguien tenía que transmitir a las nuevas generaciones el horror que había supuesto el nazismo, el holocausto y todo esto. Y esa idea de que tengo claro por qué tengo que aguantar, por qué tengo que sobrevivir, me hizo sobreponerme al ver cómo destrozaban a mi familia, asesinaban a mi mujer, a mis hijos, y yo tengo que aguantar, y encontró el cómo, ¿no? Pues yo creo que es importante y que, porque nos detengamos 10, 15 minutos en ver el por qué es importante trabajar aprendizaje de servicio, puede redundar luego en que encontremos más fácilmente el cómo, en que encontremos más fácilmente el cómo. Yo creo que hay varias razones para practicar aprendizaje de servicio. Empiezo por las propiamente docentes para terminar en las no docentes. Para conseguir una mayor motivación del alumnado, en primer lugar. En segundo lugar, porque mejoran los resultados académicos. En tercer lugar, porque hay que trabajar una educación integral, no solamente instruir, no solamente la instrucción, sino que debemos trabajar la educación integral,
porque, en cuarto lugar, mejora la convivencia en los centros, y aprender a convivir yo pienso que es uno de los objetivos que tiene todo centro educativo, enseñar a convivir, porque favorece el desarrollo profesional de todos los implicados, seamos docentes o no docentes, pero profesionalmente nos interesa, para mejorar la inclusión social, y nos vamos abriendo ya al entorno social, para crear comunidad y para crear tejido social, y luego pues otras razones que van a ir saliendo y tal. Si vamos viendo alguna de ellas, en primer lugar, para motivar más al alumnado. Algunas reflexiones muy rápidas, es decir, la crítica que solemos hacer muchas veces a los programas que tenemos que explicar en las distintas materias, las distintas asignaturas, y según vamos creciendo, según vamos avanzando, desde infantil vamos a primaria y luego de primaria a secundaria y luego ya en bachillerato o formación profesional, etcétera. Creo que la crítica más común y en la que podemos estar más de acuerdo es pensar que es una enseñanza academicista, muy alejada de los intereses del alumnado. Es decir, no responde a sus preocupaciones. Ellos están en otras cosas, ellos están con otros intereses y ahí está. Cuando estuve en el Ministerio, en esa etapa de subdirector de la Alta Inspección, me tocó también llevar el programa estatal de convivencia. Fue un programa que se puso en marcha a raíz de la alarma social que creó el suicidio de Joaquín, aquel estudiante vasco, etcétera. Hicimos un acuerdo, un plan de trabajo que lo firmamos todos los miembros de la comunidad educativa, salvo el sindicato de estudiantes, que no conseguimos convencerles, pero los demás, asociaciones de padres y madres, CEAPA, CONCAPA, por supuesto los sindicatos del profesorado, lo que era la FERE, lo que era distintas patronales, es decir, fue un acuerdo de toda la sociedad. Hicimos un montón de actividades, de formación, de jornadas, de premios de buenas prácticas, y una de las cosas que hicimos fue poner en marcha el Observatorio Estatal de la Convivencia, y dentro del Observatorio Estatal de la Convivencia hicimos un estudio sobre la situación de la convivencia en los 4 cursos de la secundaria obligatoria, de primero a cuarto de educación obligatoria. Y entrevistamos, logramos recoger en números redondos 23.500 encuestas válidas de chicos de primero a cuarto de secundaria de toda España, de todas las comunidades autónomas. Participaron más de 400 centros de todo tipo, o sea, privados concertados, públicos. Participaron más de 7.500 profesores y profesoras, etcétera. Bueno, hubo una pregunta que nos volvió locos. O sea, la directora técnica era María José Díaz Aguado, que es muy conocida. Yo era el director en nombre del Ministerio. Y una pregunta que la repetimos en el pretest de la encuesta, la repetimos 3 veces, hasta que dijimos, no, que es fiable y es válida, es esta la realidad. Y preguntábamos a los chicos y chicas de secundaria cómo valoraban ellos los estudios y las enseñanzas que recibían. Y obtuvimos la siguiente respuesta. El 34,4% del alumnado, es decir, 1 de cada 3, nos contestó que no se enteraba de nada de lo que explicábamos los profesores de secundaria en clase. Que no se enteraba de nada. Pero es que el 66,6%, es decir, 2 de cada 3, nos contestó que no le interesaba nada de lo que explicábamos los profesores y profesoras de secundaria en clase. Y está muy claro que no es responsabilidad, no es culpa, si vale hablar así, del profesorado, sino que lo que nos estaban transmitiendo es: nos estáis dando unas enseñanzas, un plan de estudios completamente alejado de lo que nos preocupa, de lo que nos interesa, no nos sentimos a gusto, tenemos muchas lagunas, no nos enteramos, cambiad esto, por favor, y tal, ¿no? Es lo que yo decía antes, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Para qué tengo que estudiar esto? Claro, ¿qué aporta el aprendizaje servicio? Un sentido a lo que se estudia. Claro, si yo tengo que explicar en ciencias lo que es una fórmula y un recuento, ¿sabéis lo que es una fórmula y un recuento? Hay alguno que dice que sí, la mayoría. ¿Nunca os habéis hecho una fórmula y un recuento? Que no te has hecho nunca un análisis de sangre.
pues seguro que has hecho una fórmula y un recuento de leucocitos, es decir, número de leucocitos, y la fórmula, es decir, los tipos de leucocitos, si son callados, segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, y según la proporción que haya en la fórmula, es un tipo de patología o es otro tipo de patología. Yo explico esto, se memoriza, les pregunto en el examen tipos de leucocitos, me lo ponen y ya está. Pero si tú descubren los chicos y chicas que uno de los problemas endémicos que hay en todo hospital y en toda zona sanitaria es la falta de sangre, y dices que hay que conseguir aumentar las donaciones de sangre porque esto es un servicio fundamental para la comunidad, y entonces dice, claro, tiene sentido, y descubren que no es una cosa abstracta, que es que eso hay que hacerlo, porque fíjate, a tal que conocemos no han podido operarle porque no había sangre suficiente en el banco, del tipo que fuera, porque es que esta persona que tiene esta enfermedad de una leucopenia necesita que se le trasplante y que se le dé leucocitos desde fuera, algo que no se puede fabricar en laboratorio y que va por ahí. Es decir, ve el sentido, ve la utilidad de lo que está haciendo. Y sobre todo, una cosa. Yo, después de tantos años en la enseñanza, he llegado a una conclusión que cuando quieres recuperar a un chaval en secundaria, sobre todo en tercero, en cuarto, que va fatal, etcétera, lo primero que tienes que hacer es que se sienta capaz y que se sienta competente. Es decir, lo que más nos cuesta es recuperar, que recupere la autoconfianza en sí mismo, que mejore su autoestima, que mejore su autoconcepto, porque piensa, no valgo, fíjate qué desastre repetido, no sé cuál. Y entonces con el aprendizaje de servicio, chavales que no valían para otra cosa, pues van muy bien. La experiencia más clara que hemos tenido, por lo menos en Madrid, en esto es trabajar con chicos de PCPI, aquí me parece que es PQPI, ¿no? En valenciano, pues los programas de cualificación profesional inicial, en los cuales chavales que están dejados de la mano de Dios, es decir, que no van a, si obtienen el título es a base de mucho esfuerzo, etcétera. Sin embargo, cuando entran en un programa de aprendizaje de servicio para enseñar y romper el analfabetismo de las personas adultas de su barrio, descubren que lo pueden hacer, que están preparados, que son capaces y que si son capaces de eso, que también pueden hacer otras cosas. Y hay vídeos que me imagino que os pondría probablemente alguien, ¿no?, en lo cual se demuestra y se ve todo eso. Por tanto, primera razón, para una mayor motivación del alumnado. Pero, segundo lugar, para mejorar los resultados académicos. ¿Por qué? Pues muy fácilmente, ¿no? Si el alumno está más motivado, se obtienen mejores resultados. Es decir, la emoción, o sea, la motivación es la otra cara de la misma moneda de la emoción. Y la emoción es la valoración que hacemos de las cosas, la valoración que hacemos en relación con nuestra vida, etcétera. Es decir, si veo que esto me interesa, que esto es positivo, que esto me merece la pena, entonces voy a trabajar, voy a obtener mejores resultados. Si hay mejores resultados, se produce mayor integración en el centro. Aludía antes mi presentadora a la tesis, cuando trabajé la tesis doctoral. Es decir, de los problemas de disrupción en las aulas, los alumnos repetidores normalmente estaban entre el 25 y el 30%. Acumulaban el 70% de las expulsiones, porque está vinculado con el éxito, es decir, me siento más integrado, por lo tanto, puedo funcionar y ahí está. Es clave la participación del alumnado, el ser protagonistas. Y es cierto la objeción que se planteaba por aquí, pero no me acuerdo quién era, decir que esa contradicción que por un lado decimos que hay que, lo decías también Miquel, ¿no?, que tenemos que hacer un proyecto con la participación del alumnado, para la vez lo hemos hecho y hemos tenido que presentar aquí un anteproyecto, es verdad esa contradicción, pero que realmente en los proyectos de aprendizaje-servicio es el alumno el que hace la acción, no se la hacemos nosotros, es el que tiene que ir a dar el concierto a eso, es el que tiene que ir a hacer el tema de los, por ejemplo, de atención a los abuelos, etcétera. Un proyecto que vi que me pareció muy interesante porque nosotros hicimos lo mismo en Getafe, un programa muy parecido desde el instituto, el que se llamaba El Altavoz, de noticias sobre el barrio, no me acuerdo, no sé quién será el que lo propuso. Es decir, nosotros hicimos también en un barrio de nueva creación en Getafe, además un barrio al otro lado del río, también con muchos problemas y eso, pues desde el instituto empezamos a hacer, para crear integración del barrio, el dar noticias en positivo de cosas buenas que tenía el barrio y que estaba
acaba ahí. Y en definitiva incide en el bienestar, incide en que los propios alumnos y alumnas se sienten mejor y están más a gusto y por lo tanto pueden participar y pueden obtener mejores resultados y están más motivados. En fin, todo se va de alguna manera realimentando. Una tercera razón para trabajar una educación integral. Yo creo que hay que tener muy claro varias cosas, ¿no? En primer lugar, que educar es más que instruir. Instruir es una de las funciones que tenemos como maestros y maestras, pero tenemos que tener muy claro que cada vez tenemos más competidores y que vía digital, que vía eso, que antiguamente pues, el maestro o la maestra era la referencia cultural en un pueblo. Es decir, es el maestro junto con el cura, con el boticario y con el médico, ¿no? Pero hoy día eso ya no. Ha surgido un competidor, un profesor que ha venido de fuera, que creo que todos lo conocéis, que le preguntéis muchas cosas, un tal profesor Google, al cual le preguntéis lo que preguntéis, habla hasta de mí, porque estoy seguro que lo que habéis contado ha salido en Google. Y, es decir, la instrucción se puede conseguir de muchas maneras. La educación es algo más que instruir. Y nosotros somos educadores. Yo, por lo menos, durante toda mi vida profesional me he considerado educador y quiero seguir siendo educador. Y quiero colaborar con otras personas que colaboran, que cooperan para conseguir la educación, no la instrucción, del sentido que tenemos para todo eso. Yo creo que estamos cambiando el enfoque en educación y es un cambio que se va haciendo poco a poco, pero que es muy importante. Frente al modelo acumulativo de conocimientos, se impone el trabajo de las competencias básicas. ¿Qué supone esto? Lo tengo que explicar muy brevemente, pero ahí está. Es decir, de alguna manera hemos pensado hasta ahora que enseñar, instruir, suponía ir soltando, ir depositando, ir introduciendo conocimientos en la cabeza de nuestros alumnos y alumnas, ir incrementando lo que saben. Freire diría que era como un depósito bancario en el cual vamos metiendo conceptos, procedimientos, etcétera, van aprendiendo cosas y tal. Hoy día, con el avance, el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital, etcétera, el acceso a la información, lo que interesa es saber acceder a la información y lo que interesa es saber manejar la información, no acumular en nosotros datos que puedes encontrar de muy diversa manera. Hay cosas que si no las memorizas no puedes hacer nada, o sea, tendrás que saber multiplicar y tendrás que saber una serie de cosas, pero la gran mayoría de cosas responde a ese modelo acumulativo que está superado. ¿Dónde se pone el énfasis? ¿Dónde se pone el énfasis hoy día? En las competencias básicas. ¿Y qué son las competencias básicas? No son nada más que saber aplicar tus conocimientos, saber aplicar los conocimientos para resolver problemas del día a día, para resolver problemas de la vida diaria. ¿De qué me sirve, por poner un ejemplo, de qué me sirve a mí haber cursado 10 años inglés y haber sacado sobresaliente si luego vas fuera, te vas a Londres y haces lo que un amigo mío que le dijo a su novia, dije, no te preocupes, que yo he sacado sobresaliente, verás cómo. Y dice que llegó a Londres y se dirigió al camarero por la mañana y le dijo, 2 cafés con milk. Y le contestó el camarero, espera un momento que termino de hacer esto y ahora te los pongo. Oye, yo soy de Zamora, ¿de dónde eres tú? Es decir, porque encontró un camarero zamorano, pudieron desayunar porque si no, no habría habido manera y tal, ¿no? Y que te lleva a problemas mucho más serios. Por ejemplo, está súper demostrado, de que cada 3 personas adultas, entendiendo por adultas de 20 a 70 años, que por supuesto saben leer y escribir, saben las 4 reglas, pueden ser diplomados, pueden ser licenciados, pueden ser doctores, la titulación que queráis. Bueno, pues de cada 3 personas adultas, 2 son incapaces de dar la dosis correcta de un medicamento a partir de la lectura del prospecto. Es decir, lees el prospecto, el ejemplo típico, cría, niño o niña, con esa tos irritativa, que se llama en medicina tos perruna, que te impide, no arranca ninguna flema, es improductiva, una tos improductiva, pero que irrita mucho la garganta, que no te deja dormir, etcétera, etcétera. Vas al pediatra o a la pediatra y te dice, le vas a dar Romilar.
¿sabéis? El romilar lo conoce mucha gente, son unas gotas, un jarabe no codeínico, por tanto que no afecta al centro nervioso respiratorio, y vas al prospecto, no sé lo que pone el romilar, pero como ejemplo me vale, ¿no? Ves y dices, por cada kilo de peso corporal hay que dar 0,50 miligramos. Dice, una gota equivale a 0,33 miligramos. Dele la... Entonces, una de dos. O realmente el crío deja de toser, pero que me lo has dejado dormido absolutamente, y lo has mandado casi al otro barrio, o sigue tosiendo y dices, vaya lo que me ha mandado, qué cosa. ¿De qué me sirve a mí ser doctor, licenciado, lo que sea, si soy incapaz de solucionar un problema que afecta a mi hijo, a mi hija, y que tanto me preocupa? Lo que quiero es decir, lo que importa es saber utilizar. El aprendizaje de servicio no acumula conocimientos, le dice, aplica lo que sabes, aplica lo que estás estudiando a este problema, a esta necesidad social, por lo tanto, avanza ahí y aprende a trabajar todo eso. Es un aprendizaje que tiene en cuenta el contexto y que sobre todo que tiene en cuenta las necesidades sociales que hay en el contexto. Con lo cual, estamos trabajando en esta línea de las competencias básicas. La adquisición y desarrollo de valores. ¿Por qué? Los valores no es algo que se pueda aprender escuchando. Yo puedo decir que hay que ser muy buenos, que hay que ser muy solidarios, que hay que ser muy responsables, que hay que ser muy austeros, lo que queráis. ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo los chicos y chicas hacen suyos los valores? Viviéndolos, asimilándolos. A nadar, ¿cómo se aprende? Nadando. Los valores, ¿cómo se aprenden? Practicándolos, valorándolos, viviéndolos. Adela Cortina, muy conocida en esta tierra, dice que es como el buen vino, que te pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que coger el vino, olerlo, degustarlo, ver cómo afecta el paladar, qué hace al pasar la garganta, qué hace al llegar al estómago, qué pasa en el esófago, etcétera. En algo se tiene que notar que soy de La Rioja. Y por lo tanto, pues, lo mismo pasa con los valores, que hay que asimilarlos, que hay que vivirlos, que tenemos que hacernos con ellos y tal, ¿no? Desarrollar otras competencias que son importantes. ¿Habéis preguntado alguna vez qué es lo que piden ahora mismo en las empresas para seleccionar a alguien? No hay demasiadas oportunidades, pero cuando buscan a alguien, ¿en qué se fijan a la hora de seleccionar al personal? ¿En que sabe mucho de su materia o en que tiene una serie de habilidades para la vida y una serie de competencias que son claves y que son fundamentales? Si sabe trabajar en equipo, por ejemplo, si tiene iniciativa, si no tiene iniciativa, es decir, cosas que con el modelo de aprendizaje-servicio que trabaja competencias supone también un desarrollo y un avance en esta misma línea. Y por último, recordar a Jacques Delors, los aprendizajes del siglo XXI, es decir, que no solamente hay que aprender a conocer, sino que hay que aprender a ser, y aprender a ser supone desarrollar tu autoestima, tu autocontrol, tu autoconfianza, que hay que aprender a convivir y que hay que aprender a hacer, es decir, a cambiar el entorno, a transformar el entorno, a hacer algo mejor. Es decir, por lo tanto, responde a todas estas cuestiones y ahí está. Para mejorar la convivencia en los centros, cuarta razón que me parece muy importante, en primer lugar, porque trabajamos una concepción integral de la convivencia. No me puedo detener en ello, pero convivir es relacionarse desde el respeto, desde la tolerancia, desde compartir cosas, etcétera, y convivimos con nosotros mismos, establecemos relaciones con otras personas y también es necesario establecer relaciones con el entorno. Convivir no es llevarnos muy bien los amigos, llevarnos muy bien las personas, eso es una parte. Pero no consiste convivir en que quedamos los viernes, por lo menos en mi tierra, para tomar vinos, o el sábado nos vamos a la bodega a comer chuletas. Es también comprometerte, mejorar, cambiar la sociedad, cambiar el entorno, hacer que sea un poquito mejor. Y a eso contribuye el aprendizaje-servicio. Luego, para trabajar no solamente los síntomas, sino trabajar los factores que están subyacentes por debajo. Me refiero ahora fundamentalmente a los que estéis trabajando en secundaria. Muchas veces podemos tener una tentación y podemos caer en el riesgo de actuar
sobre las conductas. Hay conductas de los alumnos que molestan mucho en clase, que no te dejan dar la clase, son las conductas disruptivas. ¿Qué hacemos? Sancionarlas. Y nos olvidamos, Pero por debajo de esas conductas hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué surgen esas conductas? Y tienes que ver el porcentaje de fracaso escolar que tenemos. Es decir, claro, si no me entero de lo que está explicando el profesor, si no me interesa nada, estaré pasivo al principio, no llevaré el cuaderno, no haré cosas, después empiezo a molestar. 172 maneras tengo recogidas de interrumpir al profesor a la hora de dar clase en secundaria, 172. Y cuando ya me aburro de eso empiezo a faltar, empieza el problema del asentismo, etcétera. Y a la vez, ¿qué percepciones? ¿Cómo valoramos al alumno disruptivo? Es decir, nosotros, ¿qué pensamos? ¿Hay que echarlo? ¿Hay que integrarlo? ¿Qué cosas hacemos, no? Es decir, hay que trabajar los tres pilares, no solamente lo manifiesto, sino lo que está oculto, las causas que están provocando ese problema de convivencia y de disrupción. En términos médicos diríamos, no hay que dar solamente un tratamiento a los síntomas, un tratamiento sintomatológico, ¿no? Es decir, me tomo el paracetamol para que me baje la fiebre y me baje el malestar. Tengo que ir a la causa, tengo que hacer un tratamiento etiológico, tengo que ver si la fiebre la tengo por un estafilococo que está ahí en la angina que me está provocando la fiebre, o es una neumonía, un neumococo, o es una infección urinaria, que es para dar el tratamiento adecuado. Es decir, con el aprendizaje-servicio vamos, porque mejoramos el aprendizaje, mejoramos la integración y mejoramos la inclusión de los chicos y chicas. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión no es nada más que tener en cuenta sus necesidades y que se sientan dentro del centro, no como ahora que se pueden sentir fuera. Incluir es atender las necesidades y meterlos dentro, ¿no? Ya lo he dicho, para reforzar el protagonismo, la motivación de los alumnos y alumnas, y para, en convivencia, ¿qué buscamos? Valores de cooperación y valores de responsabilidad. Valores de cooperación frente al modelo individualista que impera en nuestra sociedad. Búscate la vida, solucionate los problemas. La culpa no es tuya, la culpa es de quien está en esa situación. Decir, no, aquí hay una necesidad, yo tengo que cooperar, tengo que hacer algo para solucionarla, etcétera. Y de responsabilidad, como ser capaz de responder, ser capaz de dar respuesta a esa necesidad, etcétera. Para un mayor desarrollo profesional, es decir, pues evidentemente los profesores, las profesoras decimos, es que me siento mucho mejor, es que creo que mi papel es otro, es que mi papel es mucho más rico, es que mi papel no se limita simplemente a transmitir los mismos conocimientos, etcétera. Yo recuerdo en mi instituto había un chico, yo hablaba mucho con él, que era de filosofía, y siempre me decía lo mismo, dice, otra vez les tengo que explicar a Pitágoras, a Platón, llevo ya 20 y tantos años contándoselo y siempre lo mismo año tras año, y decía, haz otras cosas, plantéate otro enfoque, haz cosas distintas y tal, ¿no? Es ver esa dimensión de facilitar los aprendizajes, de ver ocasión para que aprendan, de hacerles reflexionar, de trabajar con ellos, de fomentar el trabajo en equipo, es decir, muchas cosas que están ahí y que desde el punto de vista como profesionales, ahí está. Claro, todos nos alegramos cuando nuestros alumnos y alumnas obtienen buenas notas, ves que el trabajo ha merecido la pena, que han salido adelante y por lo tanto es muy importante, ¿no? Y luego, pues eso, porque te abre un campo enorme. Conoces a gente extraordinaria, conoces a gente que busca cosas muy parecidas a ti, conoces todo lo que es el ámbito de la educación no formal, todo el ámbito de, por ejemplo, del voluntariado, todo el ámbito de los ayuntamientos, es decir, hay muchísimas cosas, es decir, es un empobrecimiento limitarme a yo soy educador de esta materia, esta asignatura y nada más. ¿Qué va? Si hay muchísimas más cosas, si hay gente estupenda además que está trabajando y que tienes que conocer y que tienes que aprender a colaborar con ellos y hacer hueco, etcétera. Me parece que es muy importante y que es otra de las razones para tener en cuenta. Para mejorar la inclusión social, yo creo que se supera, el aprendizaje-servicio no se plantea desde el asistencialismo, pobrecito, tengo que echarle una mano, esto, no, sino que se plantea desde una relación de igualdad, que es importante, porque implica desarrollar destrezas psicosociales, de autonomía, autoestima, habilidades para la vida, tanto en la persona, en las personas que reciben el colectivo, que recibe
el servicio como en aquellos que lo están proporcionando. Antes discutíais quién es el beneficiario, a quién van dirigidos, me parece que se planteaba por ahí. Pues evidentemente los dos. Yo siempre recuerdo una frase que dice: el que quiera enseñar no puede dejar de aprender. El que quiera enseñar algo no puede dejar de aprender para poder enseñar. Yo creo que es lo que se produce y lo que tiene lugar en todo esto. La relación con otros grupos, la creación de red, etcétera, redes de inclusión, redes de solidaridad, que en definitiva facilitan la inclusión, etcétera. Antes me preguntaba en alto al empezar cómo hacer que la escuela se abra a su entorno, etcétera. Yo creo que vamos mejorando y vamos evolucionando, ¿no? Hemos partido de la escuela encerrada en sí misma. Tratamos los temas académicos, no nos preocupamos de lo que hay fuera, etcétera. Empieza la escuela que se abre al medio, la escuela que dice que hay padres y madres que pueden aportar algo, que hay experiencias en el entorno, decir, que merecen la pena que las consideremos, que hay profesionales que pueden venir y que pueden decirnos más cosas, etcétera. En tercer lugar, surge la idea fundamental en ciudades educadoras, que el medio es educativo y que por lo tanto hay un interés en abrirse porque realmente se educa desde el medio, etcétera. Y yo creo que en la etapa que estamos ahora, es decir, el medio es una red educativa. Es decir, y nosotros formamos parte de esa red. O nosotros debemos aspirar, como escuela, como institución escolar, a formar parte de esa red. Y es ese planteamiento que supera, eso comentaba antes con alguien, decir, lo de ciudades educadoras ha bajado mucho, ha perdido mucho. Claro, es que está siendo sustituido por un trabajo en red. Es decir, cumplió su función, cumplió su misión, supuso un paso adelante en la apertura de la escuela, pero yo creo que hay que ir ahora a cosas más importantes. La mayoría de los proyectos requieren un trabajo en red entre los agentes educativos y sociales del entorno, y que facilita el capital social de la comunidad. Bien, pero hay una cosa que sí me parece importante y que quiero aclarar. No nos olvidemos que en el aprendizaje de servicio hay que ir poco a poco y que a lo mejor el llegar a formar red es un objetivo a medio plazo. O sea, no pensemos que desde el primer momento, desde que empezamos el proyecto, vamos a crear la red, vamos a funcionar en la red y no, llegará. Debemos dar pasos, debemos buscar quién está trabajando en esto, quién no está trabajando en esto, con qué asociación puedo colaborar, etcétera. Y a partir de ahí veremos y a partir de ahí iremos creando esa red. Pero que es objetivo final, no es ni mucho menos eso. Bueno, decía en la segunda parte qué dificultades principales encontramos en los proyectos de aprendizaje-servicio. Son varias. En primer lugar, dificultades por parte del profesorado. Nos podemos encontrar perfectamente varias cosas. En primer lugar, un problema importante es el desarraigo del barrio, la no residencia en el barrio, por lo tanto yo voy, doy mis clases, termino y me voy. Y entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a preocupar por el entorno? ¿Cómo voy a plantear acciones que pueda hacer los chicos y chicas para responder a necesidades del entorno si no vivo aquí, si no me siento afectado, si no me siento concernido por los problemas o por las situaciones? Yo creo que, por lo menos donde yo vivo, la mayoría de la gente vive en Madrid y yo he trabajado fundamentalmente en los grandes pueblos del sur de Madrid, en Fuenlabrada, en Getafe, en Alcorcón, en Parla, etcétera. Y el problema es que dan las 2, se cierra el colegio, se cierran las clases y la gente se va. Hay que contar con ello y habrá que ver y habrá que ir planteando cómo conseguir que de alguna manera se reconozca el horario que se dedica al aprendizaje de servicio dentro del horario profesional del profesorado, porque si no nos va a costar muchísimo y tal, ¿no? Segunda dificultad que nos hemos encontrado muchas veces, dice, la mentalidad de asignatura. Es decir, el profesorado piensa desde su materia, desde su asignatura. Yo soy profesor de matemáticas, yo soy profesor de química, yo soy profesor de educación física. ¿Por qué me planteas otras cosas? A mí me han preparado para dar mi materia, a mí me han preparado para dar mi asignatura, no para otras cosas. Entonces, es una labor educativa. Desde fuera tenemos que hacerla y desde dentro también. Es decir, que no somos profesores de materia. Un buen amigo que vive relativamente cerca de aquí en Alicante, Juan Baello, distingue siempre al
profesor Yema del profesor 1, 2, 3. Y dice, el profesor Yema es el que dice, yo educo con una materia a mis alumnos. Dice, mientras que el profesor 1, 2, 3 dice que es el más habitual, es lección 1, luego lección 2, lección 3, y así. Es decir, tenemos que cambiar esa mentalidad porque es una dificultad importante. Otra cosa y otra objeción que os van a hacer cuando vais con proyectos o cuando se plantea, es decir, bastante tengo con llegar a final de curso y haber explicado el programa como para encima, entre comillas, perder el tiempo haciendo estas experiencias de aprendizaje, servicio, etcétera. Yo me imagino que la dificultad del huerto de Ademuz, de decir qué pasa y tal, viene en gran parte por aquí, decir que es que no hacemos lo importante. ¿Qué hay detrás de esta dificultad? Una cosa importante, me parece una cosa muy clara, que es no estamos convencidos de la importancia que tiene el aprendizaje-servicio y que es una manera de consolidar aprendizajes de una manera mucho más fuerte y de una manera que no se te olviden al día siguiente. Pues cuántas veces nuestros chicos y chicas estudian, hacen la evaluación, se olvidan y se acabó. Mientras que el aprendizaje-servicio te supone que estás haciendo muchas más cosas, que estás trabajando muchas más cosas. Y por último, una cosa importante que es la falta de formación sobre el aprendizaje-servicio. Es un tema que nunca ha estado en la formación inicial del profesorado, que apenas ahora se empiezan y estamos intentando por todos los medios conseguir que haya cursos, que haya actuaciones, que se planteen los CEFIRES o los CPRs que existen en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, prepararnos, dar tranquilidad, dar seguridad al profesorado para todo esto. En segundo lugar, dificultades por parte del centro. La primera, la rigidez organizativa. El horario tan rígido que hay, tan inflexible, es que ahora a segunda hora toca matemáticas, a tercera toca lengua, a cuarta toca química y a quinta toca lo que tenga que tocar. O en primaria, que hay una cierta flexibilidad mayor, pero es que rompemos todo esto. Es decir, ¿a qué hora hay que hacer el programa de aprendizaje-servicio? Si lo hacemos en horario lectivo, protestan los resto de maestros o maestras o profesores. Si lo hacemos fuera, dicen, es que bastante hago con cumplir mi horario, cómo voy a ir por la tarde, etcétera. Es muy raro, yo conozco más de un caso, la situación que tú planteabas, que desde la asignatura integras el aprendizaje-servicio. Ese es el ideal, ojalá llegáramos a eso. Pero muchas veces, claro, si tienes que ir, por ejemplo, un proyecto que tenemos en marcha ahora con el Instituto Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes, es el formar a las personas, normalmente sudamericanas, que se hacen cargo del cuidado de los abuelos y abuelas. Sabéis que hay, por necesidades sociales, trabajan los hijos, las hijas, las nueras, los yernos, y no pueden atenderlos. No pueden atender a personas mayores. ¿Quiénes están haciendo cargo? Por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, la mayoría son personas, la mayoría mujeres sudamericanas, con la mejor voluntad, con la mejor intención, pero con escasa preparación. Un proyecto que estamos haciendo de aprendizaje-servicio consiste en que los alumnos, y sobre todo porque son mayoría mujeres, las alumnas del ciclo formativo de grado medio, organizan unas charlas, organizan unas sesiones de formación para que estas mujeres sepan cosas elementales de cuidados de enfermería, de higiene que tiene que tener la persona mayor, de alimentación que tiene que tener la persona mayor, cuidados posturales que tiene que tener la persona mayor, sobre todo si está encamado, para que no haga úlceras por decúbito, y tal. O sea, todas estas cosas. Y realmente, ¿cuándo lo hacen? Por la tarde, cuando quedan libres y cuando se pueden hacer. El tema de la rigidez organizativa, hay que hacer un llamamiento a la consejería, hay que hacer un llamamiento a la inspección para que sea flexible y que no se pierda el norte de lo importante que es el proyecto, etcétera. Y luego otra cosa importante, pensando en los que venís de fuera. A veces se puede agobiar un centro por la cantidad de oferta que llega desde el exterior. Hay un dato clarísimo, ¿Dónde están los chicos y chicas? ¿Dónde los tenemos a todos juntos? En los centros escolares. Surge una necesidad de, yo qué sé, la higiene dental. ¿Dónde vamos? Vamos al colegio y decir, oye, vamos a hacer una campaña de esto.
surge un problema de educación vial, que no sé cuántos, ahí vamos. Surge un problema, por ejemplo, todos los años, raro es el instituto que 2, 3 chicas no quedaban embarazadas y tal. Vamos a hacer prevención del embarazo no deseado, ¿dónde? En el instituto y todo esto. Y llega tanta gente que dices, mira, y si encima tengo que dar ese programa tan amplio y tan extenso, ahí está. ¿En qué estamos trabajando ahora? Dentro del grupo promotor de Madrid, lo que estamos proponiendo es, oye, ¿tú quieres proponer, por ejemplo, un programa de salud? ¿Tú quieres proponer esto? Vincúlalo a las materias del curso en el cual está, es decir, trabaja un proyecto de aprendizaje-servicio y tú vas al profesor y le dices, mira, quiero hacer esta actuación que además te va a servir para este tema, para este tema y para este tema. Desde fuera, los que somos docentes y los que ya estamos jubilados, intentamos asesorar, intentamos concretar y decirle, mira, si vas a presentar un proyecto, estoy poniendo los ejemplos de salud porque es mi campo y es lo que más me he movido, ¿no? Pero podríamos poner cualquier otro, de medio ambiente o lo que sea. Únelo a los contenidos, vete al profesor, ten en cuenta la mentalidad de asignatura y dices, y esto te va a servir para hacer la materia mucho más asequible, mucho mejor y no vas a perder tiempo, sino que va a ser de determinada manera. Y vamos a hacerlo así y ahí está. Bueno, más cosas, más problemas que nos podemos encontrar por parte de la administración, varias cosas. El principal problema que hemos tenido este año en Madrid y el año pasado ya lo notamos fue la política educativa de la administración de la consejería. O sea, los recortes, el número de profesores que perdimos, el mayor número de horas lectivas, etcétera, al tener menos profesores. En Madrid tenemos 6.000 profesores menos, no renovados, por estas 2 horas y tal. Yo no entro a discutir si son justas o no son justas. Digo, ha supuesto que, por ejemplo, todo lo que teníamos preparado en San Sebastián de los Reyes, solamente nos han quedado 2 proyectos, y queríamos haber trabajado, haber puesto en marcha más de 15 proyectos. ¿Por qué? Porque el profesorado reacciona diciendo, si tengo que trabajar más, si tengo que estar más horas, con más número de alumnos, un grupo más, etcétera, y me vienes ahora a que haga cosas, un esfuerzo suplementario y tal, no quiero saber nada. Es una reacción humanamente comprensible que profesionalmente podríamos discutir, pero es un dato que hay que tener y que hay que valorar para que no nos sorprenda y para que no nos veamos eso. Y luego otro problema que nosotros por lo menos hemos intentado resolverlo con la legislación actual es el tema legal. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Qué pasa con la responsabilidad civil? Si un chico que ha salido a la residencia de ancianos y se cae o tiene un esguince, ¿quién le va a atender? ¿Quién se hace responsable? O si estás haciendo otra prestación de servicio, etcétera, que ahí está, ¿no? Y luego, pues el escaso apoyo de la administración, en gran parte por desconocimiento. O sea, yo creo que tenemos que hacer una labor de información también con los responsables para llegar a todo esto. Bien, por parte de las familias, ¿cuáles son las dificultades que más nos hemos encontrado? Es decir, pues, en primer lugar, el miedo y la prevención ante determinados planteamientos. Hay un proyecto que nos costó mucho, que era, buscábamos la atención a jóvenes que estaban en un centro de salud mental y que tenían una cierta patología mental, etcétera, y entonces había padres y madres que protestaban y decían, mi hijo va a ir con esos, si están locos, si están no sé cuántos, en lo cual entramos en un círculo vicioso que era justo lo que pretendíamos romper, la actitud ante los enfermos de salud mental, etcétera, ¿no? O hay personas que dicen, no, mi hijo no va a ir a ese barrio, porque en ese barrio hay muchos gitanos, porque en ese barrio hay mucha inseguridad, porque en ese barrio, es decir, hay que tranquilizar, hay que trabajar a las familias, informarles, etcétera. La negación de permisos, es decir, no, eso lo niego, entonces te encuentras con un problema legal. Es algo que está en el currículum, es algo que tienes que hacer, pero el padre se niega o la madre se niega. ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo lo haces? Nosotros hemos procurado siempre buscar alternativas. Si un padre o una madre se niega, decir, bueno, se niega usted a este proyecto en concreto, a esta actuación en concreto, pero tiene esta otra oferta, tiene esta otra cosa, tiene esta otra posibilidad. Entonces, buscarle distintas cosas con el objetivo de conseguir que el chico o la chica no pierda y no deje de hacer eso. Y luego, pues eso, la escasa valoración de esta metodología, lamentablemente, hay muchos padres y madres que dicen, fíjate, y se ha ido de visita al Museo del Prado. Dice,
y tiene la selectividad dentro de 3 meses. Más le valía quedarse a estudiar que no ir a ver el Museo del Prado. O sea, muchas veces lo que te estás valorando es la nota, el futuro concreto, la calificación que van a obtener, etcétera, y que está ahí. Yo creo que son dificultades que se pueden superar, pero que hay que ser conscientes de que nos las vamos a encontrar y, por lo tanto, que es necesario abordarlas de alguna manera. Bien, la tercera parte que me quería centrar es ¿y cómo poner en marcha un proyecto de aprendizaje-servicio? Es decir, bueno, no nos olvidemos los 5 requisitos básicos de cualquier proyecto de aprendizaje-servicio. Yo quiero dejar bien claro una cosa. No se trata de que haya proyectos que haya que rechazar, dices, o proyectos que son estupendos. No, vamos a ver. Yo creo que todo proyecto de aprendizaje-servicio hay que verlo que siempre se podrá mejorar. Y de hecho voy a proponer luego que cómo mejoramos los proyectos, ¿no? Es decir, que a lo mejor es un proyecto inicial muy pequeñito, pero que se puede mejorar. No rechacemos nunca un proyecto, no lo critiquemos, por lo menos nosotros no. Lo que nos planteamos siempre es decir, oye, un buen punto de partida, partes desde aquí, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué puedes añadir? ¿Cómo lo puedes enriquecer? ¿Cómo lo puedes potenciar? ¿Por qué no añades esta cosa? ¿Por qué no tienes en cuenta esta otra cosa? Es decir, no sé si me explico, es decir, que no somos puros, que no hay un canon para decir esto es proyecto de aprendizaje-servicio y esto no. Hay cosas mejorables, hay uno que no lo quiero nombrar, que desde luego lo tengo apuntado, que sí que un proyecto que se titula Cambio de actitud, no sé si está, que yo lo mejoraría mucho. Pero es un proyecto que está y que hay que potenciarlo y que hay que respetarlo y que hay que aceptarlo. Bien, ¿qué 5 elementos? Es decir, ¿está claro el aprendizaje? ¿Qué aprendizaje es? Luego volveré sobre ello. Segundo, ¿está claro el servicio? Porque a lo mejor falta una de las 2 dimensiones. El aprendizaje que tiene que ser intencional, que tiene que estar programado, pensado, etcétera. ¿El servicio responde a una necesidad real o responde a algo que queremos hacer? Voy a volver sobre todo esto ahora enseguida, ¿no? En tercer lugar, tercer elemento, hay un proyecto. No se nos ocurre improvisar sobre la marcha, construir un edificio de 10 plantas, ¿no? Tenemos unos planos, sabemos lo que hay que hacer, hemos calculado la resistencia de los materiales, los cimientos que se necesitan, vamos haciéndolo poco a poco. Nos vamos a meter en un proyecto de servicio a la comunidad y de responder a necesidades concretas sin haberlo programado, sin haber sido rigurosos en qué objetivos, de qué necesidades partimos, qué acciones vamos a hacer, quién es el responsable, cómo lo vamos a evaluar. Es decir, yo creo que hay que insistir mucho en ello, ¿no? El cuarto lo habéis mencionado y lo habéis hablado, la participación. No somos déspotas ilustrados de todo para el alumno pero sin el alumno, o todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, es que si uno de los fines de los proyectos de aprendizaje-servicio es precisamente potenciar la autoestima, potenciar la competencia, es decir, la participación es clave. Y por último, un elemento clarísimo. ¿Cómo aprendemos? Muchas veces reflexionando sobre lo que hacemos, pensando en lo que hemos hecho, valorando lo que hemos hecho, diciendo, ha merecido la pena, esto ha estado muy bien, esto lo hemos conseguido, esto se puede mejorar, esto podemos sustituirlo, etcétera, y ahí está. Bueno, os planteo 10 preguntas, mejor dicho, 10 puntos, 10 pasos para trabajar los proyectos, pero no porque tengáis que hacer los 10 uno detrás de otro, sino como elementos que debemos tener en cuenta de cara a esa orientación que os planteaba de poder mejorar, de poder trabajar gran parte para enriquecer, para hacer que los proyectos tengan más calidad, etcétera, etcétera. Son 10 pasos, yo los he sacado de un trabajo de Chus Martín, y a quien conocéis y por lo tanto, bien. Primero, cómo iniciar el proyecto. Segundo paso que es importante, es decir, reconocer las necesidades y cómo identificar las necesidades. Tercer paso, buscar entidades que colaboren. Cuarto paso, pensar un servicio. Quinto paso, prever qué aprendizajes vamos a trabajar. Sexto, promover la participación. Séptimo, diseñar un plan y aplicarlo, o sea, hacer el plan.
Octavo, reflexionar sobre la experiencia. Noveno, celebrar los resultados. Y el último, que es mejorar el proyecto. Mejorar el proyecto. Vuelvo a insistir, no es que tengáis que hacer los 10, y dices, pues no me meto, si con todo el trabajo que tengo, si encima tengo que hacer, sino decir, que tengamos claro que hay esos elementos, que unos los podemos tener muy bien cubiertos y muy claros, pero que hay otros que se pueden mejorar y que puedo pensar sobre ellos. Para ayudaros a tener en cuenta cada uno de estos proyectos, en las transparencias os voy a dejar siempre una primera transparencia de qué me puedo preguntar, qué me debo preguntar en relación con ese paso, es decir, para ver qué tengo en cuenta, y segundo, un comentario de la importancia de qué supone, qué cosas debemos tener en cuenta en relación con ese paso. ¿Entendido? Bien. Primero, ¿cómo iniciar el proyecto? A mí me ha llamado mucho la atención lo que he leído de cómo lo habéis contado al claustro, lo habéis contado en la COCOPE, ¿no? Nosotros es CCP, Comisión de Coordinación Pedagógica, otras informaciones que habéis dado a las familias, y es una labor importante. ¿Cómo iniciar el proyecto? Es importante. Yo creo que hay que partir siempre de lo que se está haciendo, Y puede haber tres situaciones, que las vamos a ver ahora. Una, que haya una acción puntual. ¿Qué colegio, qué instituto no celebra alguna fecha señalada, la Convención de los Derechos del Niño, el Día de la Paz, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Lucha contra el SIDA, el Día del Árbol? O sea, es decir, ¿quién es? Esa puede ser una situación. Otra, se puede estar prestando un servicio sin haber unido los aprendizajes, y otra, se puede estar haciendo aprendizajes sin haber vinculado a ningún servicio. Entonces, lo que se trata es de incorporar la dimensión que falta para llegar a un proyecto de aprendizaje-servicio, de incorporar esa dimensión que esté faltando. Vamos a ver varias preguntas, os decía. En primer lugar, ¿lo desarrollamos a partir de una actividad que ya funciona? Os pongo un ejemplo. En donde yo vivo, en Tres Cantos, todos los años hay un sábado en septiembre que aparece Cruz Roja y pone 4 o 5 autobuses para recoger sangre, monta allí un tenderete de tiendas, trae actuaciones para los niños, para los jóvenes y tal. Ese día recogen un montón de sangre, un montón de litros, se termina y hasta el año siguiente nada. Yo lo que estoy trabajando con Cruz Roja de Tres Cantos, y lo vamos a hacer el año que viene, es decir, ¿por qué no hacemos un proyecto de aprendizaje-servicio que dure 3 meses? Con los colegios de la zona y con los colegios del barrio. O sea, a partir de una adaptación. Está funcionando, pues vamos a hacerlo. ¿Hay que iniciar una actividad nueva? ¿Ha surgido una nueva necesidad? Son preguntas que debemos hacernos y tal, ¿no? ¿En qué espacio curricular se puede situar? Esto puede entrar en ciencias, esto puede entrar en tutoría, esto puede entrar en tal otra materia. Es decir, ¿en qué espacio curricular? ¿Qué complicidades se deben buscar en el centro? O sea, no seamos francotiradores. Es decir, yo soy de ciencias, a ver cómo puedo enrollarme yo con el de física y química, cómo puedo enrollarme con el de lengua, con el de tecnología, con quien da plástica, es decir, dentro del propio centro. Es decir, buscar qué compañeros, con quién puedo contar. Y luego, qué título le vamos a dar al proyecto, por dónde vamos a trabajar, etcétera. Me gustaría comentar, esta es la única que tiene más de una transparencia, es decir, desde acciones voluntarias puntuales, es decir, pensar cómo podemos hacer una cosa que sea más continuada, más comprometida y tal, ¿no? Ver qué aprendizaje se puede incorporar al proyecto. Yo creí que la había puesto, pero no la he puesto. El cómo trabajamos desde 8 asignaturas, 8 materias de secundaria, el tema de la donación de sangre. Es decir, sabéis que ningún chico, ninguna chica puede ser donante de sangre hasta los 18 años. Sabemos también que es una necesidad endémica de todos los hospitales, es decir, pero sí pueden conseguir que aumente las donaciones. Y entonces, ¿qué puede aportar lengua? Es decir, ¿qué eslogans? ¿Qué mensajes? ¿Qué comunicación? ¿Qué puede aportar plástica? Es decir, habrá que hacer un folleto, habrá que diseñar un folleto para repartirlo, para convencer, habrá que hacer un audiovisual. ¿Qué puede aportar tecnología? ¿Qué puede aportar ciencias sociales? Es decir, las necesidades en relación con la donación de sangre. ¿Qué puede aportar
por supuesto, ciencias naturales, biología, etcétera. ¿Qué se puede aportar desde la tutoría? ¿Qué se puede aportar desde educación física? Es decir, hay muchas materias que te puedes plantear, es decir, ¿qué aprendizajes puedo incorporar a este proyecto? ¿Cuándo vamos a trabajar esos aprendizajes? Los chicos sean conscientes, etcétera. Bien, podemos ver dos situaciones. Si hay un programa específico o si ya se está llevando a cabo un servicio. Un programa específico es clave encontrar el servicio que se corresponda con eso. Os pongo un ejemplo. Cuando mi hija la pequeña estudiaba EGB, le pilló todavía la EGB, en 7º y 8º hicieron un trabajo precioso de campo, un estudio para recoger la fauna y la flora del entorno de Tres Cantos, un pueblo de nueva creación en el norte de Madrid, etcétera. Y estuvieron 2 años haciendo fotos, cogiendo plantas, dibujando y tal. Y luego terminó terminó el curso y desde el ayuntamiento se les editó un libro, y ahí está. Un libro interesantísimo, importantísimo. Os doy un detalle que a mi hija le enfada mucho. Se ha ido de casa y, como hacen todos los hijos cuando se van de casa, te dejan allí todos los apuntes, todos los libros, la ropa que no quieren, etcétera. Pero ese libro se lo llevó, que venía su foto y venía ella y tal, ese se lo llevó y lo tiene en casa para verlo de vez en cuando. Era un programa de aprendizaje, es decir, que sin embargo no se tradujo en ninguna mejora del medio ambiente, del entorno, de limpieza, de potenciación, de poner más árboles, de ayudar. ¿Me explico? Es decir, ¿qué falta ahí? ¿Qué organizaciones trabajan allí? Por ejemplo, hay una organización que se llama ARBA, que precisamente trabaja con la flora autóctona para plantar árboles, para todo esto. Es decir, ¿con quién podríamos trabajar? Es decir, buscar. Es decir, si tenemos ya un programa, y en los centros escolares hay muchos programas que lo que necesitan es un servicio. Y al revés, si estamos llevando un servicio, vincularlo a los aprendizajes. En mi instituto teníamos un convenio de colaboración con un pueblo de Ecuador que se llamaba Napo. Y lo único, o sea, recogíamos dinero, recogíamos cosas, y incluso lo más que conseguí fue que cuando se sancionara a un alumno, en lugar de expulsarle días o tal lo que fuera, pusimos una especie de multas, en el buen sentido de la palabra, y tenía que hacer aportaciones, no de dinero, sino aportaciones para Napo y tal, estas cosas. ¿Qué nos faltó? Vincular mucho más los aprendizajes. Teníamos ese servicio que lo estábamos haciendo, pero que le faltaba esa dimensión de aprendizaje, qué conocimientos, qué hábitos, etcétera, con qué metodología, es decir, y reflexionar y ver todo eso. Son preguntas. Si no sabemos cómo empezar, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué preocupa? Vamos a ver cómo lo hacemos y ahí está. Bien, reconocer las necesidades. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención de los proyectos que habéis presentado, sabiendo, primero, que son proyectos y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, son proyectos tiernos, son bebés, que acaban de nacer, aunque hay más de uno que se ve que lleva tiempo trabajando y no mira a nadie en ese tema. Pero yo creo que lo que más he echado en falta ha sido decir, ¿están identificadas las necesidades a las que se quiere dar respuesta? Y os pregunto algunas preguntas, es decir, ¿a qué necesidad va a responder, por ejemplo, el Let's Teach English, que es uno de los proyectos que estaba ahí? El agua, yo y mi entorno, que era otro de los proyectos que habéis presentado. Los relativos al alumnado ayudante, los padrinos del IES Jordi de Sant Jordi, el de tutoría estudio, de integración en la primera etapa. ¿A qué necesidades? ¿Están identificadas? ¿Cómo presentan la propuesta? ¿Cómo lo podemos presentar para que los alumnos la enriquezcan? Es un paso difícil. Tiene que haber algún problema en concreto, pues resulta que el padre de un alumno ha tenido este problema y nos lo cuenta en clase y a partir de ahí empezamos a tirar el hilo y vamos viendo qué necesidades hay. Problemas, por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha los programas que se trabajan desde convivencia, pero que son muy importantes, de alumnado ayudante, alumnos que aprovechan la diferencia que hay entre ellos para ayudar a los otros alumnos y tal, ¿no? Nosotros, yo cuando estaba en Fuenlabrada,
yo estuve 7 años en Fuenlabrada y 2 en Getafe de presidente de la Comisión de Escolarización. Y en Fuenlabrada escolarizaba de octubre a abril, porque luego ya cortábamos y entrábamos al otro programa, normalmente entre 600 y 700 alumnos de 96 nacionalidades diferentes, que llegaban al instituto, 600, se nota. Es decir, ¿y qué pusimos en marcha a partir de descubrir esa necesidad con los alumnos? Que es que nos llegan chavales, nos llegan compañeros nuevos, que hay que ayudarles, que hay que integrarlos, que habrá que trabajar con ellos a ver cómo conseguimos que sean parte de este centro, etcétera. Así fue como surgió esa necesidad y la fuimos haciendo. Otras veces puede ser que nosotros vayamos trabajando y tengamos muy claro que queremos que tomen conciencia de un determinado asunto, un determinado tema, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a motivar a los alumnos? Es decir, para que rompan de alguna manera, es decir, esto conmigo no va, sino decir, esto es importante. ¿Qué materias tratan más estas necesidades, se relacionan más con esas necesidades? ¿Cómo puedo ampliar esa necesidad? A lo mejor resulta que se ha publicado un informe en el ayuntamiento, a lo mejor resulta que hay un informe de la comunidad autónoma, que hay un estudio, que ha salido el informe FOESA de Cáritas, o que ha surgido lo que sea y tal, ¿no? O que hay películas, que hay vídeos, que hay muchas cosas que están ahí y que se pueden emplear, etcétera. Es decir, pero reconocer las necesidades es fundamental, es decir, porque el APS, como aprendizaje contextualizado, parte de esas necesidades, de identificar las necesidades y plantea el servicio como una respuesta a dichas necesidades. Es decir, educamos para la vida y lo que se trata es decir, motivar a los alumnos, por qué es importante realizar el proyecto, etcétera, etcétera. Tercer elemento, buscar entidades que colaboren. Fijaros bien que lo pongo antes de pensar en el servicio. ¿Por qué? Porque tendremos que pensar el servicio y planificarlo teniendo en cuenta las entidades que colaboren y tal. Es decir, algunas preguntas, es decir, ¿puede el centro realizar solo el proyecto? Puede que un proyecto muy concreto lo pueda hacer solo, pero lo normal es contar con otras entidades. ¿Qué tipo de ayudas tengo que buscar fuera? ¿Con qué entidades asociarse? ¿Cómo contactar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué va a ganar la entidad que nos ayuda? Pero si yo quiero colaborar con alguien, tendré que decirle, es que esto a ti te interesa. Esto a ti es el primero que interesa porque fíjate, vas a tener esto, y ahí está. Aquí hay una cosa que a mí me preocupa y que yo por lo menos como inspector he intentado siempre cortar. Yo no sé, aquí se le preguntaba antes a Simo, en Madrid hay una práctica que yo por lo menos siempre he dicho, eso no puede ser, y es, viene una entidad y dice, oye, que vamos a dar una charla sobre tal cosa, prevención de drogas, o yo qué sé, sobre salud sexual, o sobre tal cosa. Y entonces llega y dice, ¿cuándo es la tutoría? El martes a 5:00 hora, muy bien. Llega quien va a dar la charla, entra en clase y el tutor o tutora dice, qué bien, ahí te quedas, me voy. Es decir, no. Sí, primero, quédate porque que alguien venga de fuera no es para que tú tengas una hora libre, y segundo, es que ahí puedes encontrar necesidades, puedes encontrar una colaboración que te puede dar origen a muchos de estos proyectos y de estas cosas. Es decir, superando determinadas prácticas, pues ahí están, ¿no? No se pueden llevar sin ayuda, en fin, cosas que ya hemos visto, pero que voy más a prisa precisamente para eso, para que nos dé tiempo y que pueda haber luego coloquio, pueda haber discusión, etcétera. Insisto en algo que dije antes, no os preocupéis si al principio cuesta encontrar entidades, hay que llegar poco a poco, se irán incluyendo, ya llegaremos, es un objetivo de alguna manera final. Pensar un servicio, es decir, yo creo que esto lo tenemos muy claro, algunas preguntas, es decir, ¿qué servicio puede contribuir a paliar esta necesidad? Si tenemos alumnos que llegan nuevos, que muchos de ellos no saben ni el idioma, ¿qué podemos hacer con ellos? Si tenemos chicos que se nos están despistando, por lo menos 5 proyectos eran de alumnado ayudante en sus distintas formas, bien sea de integración dentro del centro, bien sea de tutoría para ayudar a los que andan con dificultades, bien sea para enseñar a leer a los de infantil por parte de los de 4º, 5º y 6º, es decir, hay muchos proyectos que se han presentado en eso, ¿no? ¿Qué servicio puede hacer? ¿Qué actividades habrá que desarrollar? Un tema importantísimo. ¿Esas actividades son apropiadas para la edad y para las posibilidades del alumnado? ¿O no lo son? ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de colegio, a nivel de instituto,
es muy difícil, hombre, puede haber cosas que le superen y tal, y hay que tener cuidado, pero hay muchas veces que en el voluntariado te puedes ver en situaciones muy malas por acciones que superan claramente la capacidad. Perdonad si hablo de mi propia experiencia, mi hija la mayor, cuando terminó sus estudios universitarios, se quiso ir un año voluntaria y se fue con una ONG a Croacia, a Bosnia, Croacia, etcétera, por un año. A los 6 meses la tuvimos que ir a buscar y la tuvimos que traer. ¿Por qué? Porque no puedes dejar a una cría de 23 años con una intérprete que habla inglés aprendido a través de la televisión, sola en mitad de las montañas de Croacia, juntándola una vez al mes en Sarajevo y diciendo, bueno, con un camión repartiendo cocinas, repartiendo mantas, etcétera, que se quedaron tirados una vez porque pincharon una rueda, no había manera de cambiarla, y 2 días ahí en el monte hasta que pasó alguien que avisó y les ayudaron. Es decir, hay que cuidar todos esos detalles, hay que cuidarlos. No digo que pasen los centros, pero que hay que tener realmente cuidado con este tema, ¿no? El servicio permitirá aplicar conocimientos escolares, como son preguntas de sentido común, son importantes, será una experiencia enriquecedora para el alumnado, es decir, pensar eso en el servicio, que no se hace por obtener un beneficio personal, es para ayudar a otros, proporciona muchas ventajas, etcétera. Prever los aprendizajes. En los proyectos que se han presentado, yo lo que sí he visto es que señaláis mucho las competencias básicas, pero os olvidáis de otros aprendizajes. Os olvidáis en primer lugar de los propios contenidos de las materias, es decir, lo que hay que estudiar en segundo de la ESO, lo que hay que estudiar en quinto de primaria o en sexto. Y en segundo lugar, yo creo que os olvidáis de otras competencias que me imagino que os explicarían en la fase anterior, porque yo que los conozco seguro que os lo han explicado, lo que son las competencias personales, las competencias interpersonales, saber trabajar en un proyecto, saber trabajar en equipo, en fin, todas estas cuestiones. Ha sido uno de los puntos más débiles que he visto, y lo digo con todo el respeto y sabiendo que son bebés los proyectos que acaban de nacer, y por tanto que hay que cuidarlos y hay que mimarlos para que lleguen a término. Es decir, de qué actividades, etcétera, ahí lo tenéis, pero sería uno de los puntos que yo sí creo que habría que revisar. Promover la participación, con las mismas preguntas: cómo va a participar el alumno, en qué aspectos va a poder participar, cómo vamos a dejar que puedan modificarlo, etcétera, cómo se va a planificar, en fin, distintas preguntas que ahí están. Diseñar un plan y aplicarlo, me lo voy a saltar. Vienen las preguntas, viene eso. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, todos y todas, si algo hacemos son planes, si algo hacemos son programaciones, y sabemos, por lo tanto, lo que es programar, de dónde partimos, qué objetivos, qué actividades, en fin, es hacer eso, pero hacerlo bien, hacerlo a fondo, etcétera. Reflexionar sobre la experiencia. Pues hay más preguntas. Es decir, ¿por qué es importante siempre reflexionar sobre cualquier actividad educativa? Yo, ahora cuando termine esta charla y vea las preguntas y vea las cosas, yo intentaré reflexionar y aprender. Y decir, si tengo que volver a dar una charla como esta, ¿qué cambiaré, qué no cambiaré, en qué suprimiré? Porque es la única manera que tenemos de ir mejorando y de ir aprendiendo, ¿no? ¿Cómo vamos a incluir la reflexión? ¿En qué momentos vamos a reflexionar? ¿Qué actividades hay que programar de reflexión y evaluación? ¿Con qué medios? ¿Cómo podemos ayudar a los chavales a que expresen lo que han aprendido, lo que han vivido, etcétera, ¿no? Es algo que les cuesta mucho, a los chavales les cuesta mucho el reflexionar, les cuesta mucho el exponer lo que han pasado, etcétera. Celebrar los resultados. Es importante, muy importante, es decir, que las cosas han salido bien y por lo tanto hay que agradecer, hay que celebrarlo, es muy motivador. ¿Cómo vamos a prever, cómo vamos a agradecer? Es decir, en un cierre vamos a entregar un diploma, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer el cómo y tal, ¿no? Con qué actividades se van a celebrar, qué actividades de comunicación, etcétera, cómo unir la celebración, etcétera. Y lo mismo, es decir, agradecer, reconocer. Tenemos de alguna manera el profesorado la mentalidad muchas veces de ir a lo que no funciona, a lo que nos hemos equivocado, subrayar en rojo los errores, no los aciertos. Entonces sabemos que aprendemos a partir de los aciertos, a partir de los errores. Es como se aprende y como se tiene en cuenta, y hay un montón de datos y de teorías sobre todo eso.
Y por último, mejorar el proyecto. Es decir, merece la pena continuar el proyecto, cómo lo vamos a evaluar, cómo se van a implicar las partes, se podrá repetir, institucionalizar la actividad. Yo creo que la idea es ir incorporando proyectos que se van actualizando, que se van incorporando, y ahí está. Nosotros tenemos en Madrid nuestro instituto de referencia, es el Instituto Miguel Catalán de Coslada, que en estos momentos fundamentalmente trabaja el aprendizaje-servicio en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, y que en estos momentos tiene ya 18 proyectos en marcha en colaboración con el ayuntamiento, proyectos muy interesantes de aprendizaje-servicio. Yo os sugerí que los trajerais, sin embargo la normativa y los permisos en la Comunidad de Madrid para poder salir y perder una clase son tremendos, y me da la impresión de que dijeron, o sea, que no les autorizaron para poder venir, pero bueno, ahí está, ¿no? Mejorar el proyecto, en qué condiciones, si se puede hacer y todo esto. Bien, he ido al final muy a prisa porque queda apenas un cuarto de hora para las 9, pero esto os queda, esto lo tenéis ahí. Y yo simplemente querría terminar insistiendo en una cosa, es decir, merece la pena trabajar los aprendizajes de servicio, la metodología, los proyectos de aprendizaje de servicio. Hay muchas razones para ello, se crea comunidad, cuando lo experimentas de alguna manera te entra el mono y te convences de que realmente esto va adelante y merece la pena. Y nada, termino. Convivencia en la escuela. Convives es la asociación que yo presido, trabajamos la convivencia, y yo he llegado al aprendizaje de servicio a través de la convivencia. Me gustaría dejaros mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier material que necesitéis. Por supuesto, estas transparencias o lo que queráis están a vuestra disposición. En lo que esté en mi mano, contad con ello. Y solo me queda pues agradeceros el que me hayáis atendido, y que a pesar de eso he estado hablando hora y 3/4 casi, y sin casi. Os lo digo, es URUNAJP, son mis iniciales, Uruñuela, Naj, de Nájera, la P de Pedro, @telefónica.net.